La OTL es una unidad, gracias, la OTL es una unidad que está ubicada en la Vicerrectoría de Transferencia, Tecnología y Extensión. Y es una oficina, que después les voy a contar un poquito más, con más detalle de qué se trata, que está para apoyar a la comunidad universitaria en general, para que puedan transferir sus tecnologías. Bueno, entonces vamos a comenzar la presentación. Eh, ¿De qué vamos a hablar en esta presentación? Primero vamos a hablar sobre qué es la propiedad intelectual, cuáles son los tipos que existen de propiedad intelectual, cuáles son las reglamentaciones que regulan la propiedad intelectual en la universidad y la creación de empresas de base científicas tecnológicas. Bueno, esto creo que es bastante relevante para ustedes que están interesados en el emprendimiento y en la innovación. Y es una parte fundamental de la transferencia tecnológica. Entonces, primero que todo, quería decirles que cualquier pregunta que tengan, me la hagan a través del chat o la hacemos después de la presentación. Bueno, si no, para que no sea tan interrumpida. Entonces, inicialmente, algo que tengo que explicarles que es qué es la propiedad intelectual. Es un concepto más bien abstracto y que es un poco difícil de explicar para la gente que no está involucrada en transferencia tecnológica. La propiedad intelectual es un conjunto de derechos que da una cierta jurisdicción, ¿ya? Y que recompensa la creación o el nivel o la invención que genera, la capacidad inventiva que genera quien la solicita. Bueno, es decir, esta la da una jurisdicción, la da un país en particular. Por lo tanto, los mecanismos de propiedad intelectual en general están limitados a un país. Ok. Lo otro, que la propiedad intelectual está codificada en ciertas leyes. En el caso de Chile está codificada en dos leyes en particular, ¿ya? Y posteriormente las voy a mencionar. Y para que ustedes entiendan por qué es importante que esté codificada en dos leyes y no en una. ¿Ok? Y en esta imagen yo les muestro distintos mecanismos de propiedad intelectual. Por ejemplo, en los libros o los manuales están relacionados a cierto tipo de propiedad intelectual. La radiodifusión o las producciones audiovisuales también están relacionadas a propiedad intelectual. Las variedades vegetales, como pueden ser, por ejemplo, el maíz y la aceituna también. Los diseños, los dibujos, los smartphones, las distintas marcas, los diseños 3D, todo esto está relacionado a distintos mecanismos de propiedad intelectual. ¿Ok? Entonces, eh, en las diapositivas que vienen, les voy a comentar qué tipos de propiedad intelectual son estos que estamos viendo acá y cuáles son sus características. Bueno, entonces, ¿por qué es importante la propiedad intelectual y por qué es importante proteger? Bueno, lo primero es que le traen una retribución económica a quien lo solicita, ¿ya? La gracia de la propiedad intelectual es que te otorga un monopolio a quien está solicitándola para que tú puedas comercializar y explotar la propiedad intelectual que tú estás generando de forma exclusiva por una cantidad de tiempo limitado. Bueno, esto da una ventaja económica clara a quien solicita la propiedad intelectual y quien crea y genera distintas soluciones a problemas que existen actualmente. Además, genera activos intangibles para la institución que la está solicitando, ya que la propiedad intelectual, además de darte una exclusividad para comercializar el producto o la invención, también hace que es un activo que puede ser comercializado. Es decir, yo le puedo vender, por ejemplo, una patente a otra compañía para que ellos obtengan eh, para que obtengan el monopolio, ¿ya? O para que ellos la comercialicen como ellos quieran. Es decir, es algo que se puede comercializar, tiene un valor en sí, ¿ya? Lo otro es que atrae inversión privada para financiar el desarrollo de las tecnologías. Cuando los inversionistas eh, van a poner dinero, van a financiar el desarrollo de una tecnología, ellos se fijan de que esta tecnología tenga algún mecanismo de protección de propiedad intelectual detrás. ¿Por qué? Porque esto les da como te dije, te da una ventaja competitiva a la hora de explotar la invención. ¿Ok? Entonces esto es un fuerte mecanismo para que los inversionistas eh, te apoyen y te apoyen para desarrollar la tecnología. Lo otro es que otorgan conocimiento para la sociedad, ¿ya? Cuando uno solicita propiedad intelectual, a cambio tiene que divulgar la invención. ¿A qué me refiero con divulgar la invención? Poner esta invención en el mundo público, ¿ya? Es decir, queda como el estado del arte, ¿ya? Y esta divulgación de la invención, en el fondo, hace que la gente pueda conocer de qué se trata
y pueda desarrollar cosas que estén relacionadas a esta invención. Bueno, lo otro importante es que esta divulgación hace que los esfuerzos de investigación no se dupliquen. Ya, por ejemplo, si yo protejo cierta cosa a través de propiedad intelectual y lo pongo a disposición del público, esto va a evitar que el público trabaje básicamente lo mismo que está trabajando. ¿Ok? Entonces, esto hace que los esfuerzos para desarrollar tecnología, para desarrollar nuevas soluciones, sea mucho más eficiente. ¿Ok? Lo otro es que hace que se reconozca a los autores. ¿Ya? Y el ser humano en general busca el reconocimiento de sus pares, de la población en general, ¿ya? Y le viene muy bien cuando se reconoce que uno hizo esfuerzos para realizar cierta tecnología, para desarrollar cierta solución, ¿ya? Y con la propiedad intelectual siempre se va a reconocer a quién es el autor o el creador o el inventor de lo que nosotros estamos protegiendo, ¿ya? Y esto genera bienestar a quien se atreve a innovar. ¿Ok? Además del beneficio económico, te da un reconocimiento entre tus pares. Y finalmente, promueve la vinculación. ¿Ya? Esto hace que las compañías o las personas que solicitan propiedad intelectual puedan interactuar con distintos actores del ecosistema a través, ya lo dije, por ejemplo, de la venta de patentes, de la colaboración para generar nueva propiedad intelectual, promueve el trabajo en conjunto para que se generen desarrollos más complejos. ¿Ok? Esto en virtud de que la propiedad intelectual se hace pública y que a distintas compañías o distintos actores del ecosistema les puede interesar que nosotros, en el fondo, tengamos desarrollo en conjunto de cierta solución. Entonces, eh, acá les voy a hablar de propiedad intelectual en general, pero creo que es importante que nosotros diferenciemos que la propiedad intelectual abarca dos conceptos distintos, ¿ya? Primero, los derechos de autor, como lo muestro acá a la izquierda, que los derechos de autor protegen obras literarias, pinturas, arte, música, programas de computación, etcétera. ¿Ok? Y por otro lado, abarcan a la propiedad industrial, que ya la propiedad industrial abarca en sí las marcas, las patentes, modelos de utilidad, diseño y dibujo industriales, etcétera. ¿Ya? Y acá, como les mencioné en la primera diapositiva, el derecho de autor está codificado en la ley 17.336 y el resto de la propiedad intelectual está codificado en la ley 19.039. ¿Y por qué se hace esta distinción? ¿Ya? Porque la propiedad industrial está más bien relacionada a la generación de activos tecnológicos, ¿ya? O activos intangibles, y los derechos de autor está más bien enfocada, aunque no exclusivamente, al reconocimiento de, del creador de una obra. ¿Ok? Tienen cosas que son disímiles, pero tienen muchas cosas que son similares. Y acá yo voy a hablar de propiedad intelectual en general, que va a abarcar estos dos casos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos de propiedad intelectual que existen? Yo ya les mencioné algunos en la diapositiva previa, pero podemos encontrar, por ejemplo, los derechos de autor, las patentes de invención, los modelos de utilidad. Y, por ejemplo, los derechos de autor protegen las creaciones artísticas o intelectuales, pero se protege automáticamente. Es decir, uno no tiene que solicitar un registro ante ninguna autoridad. ¿Ya? No es necesario, no es obligatorio. Por otro lado, las patentes de invención protegen una invención que soluciona un problema de la industria. Ya, esto ya es más bien, tú proteges un objeto, proteges un método para solucionar un problema que proviene de la industria. Chuta, está súper mal animado esto. Los modelos de utilidad protegen una invención también que soluciona un problema de la industria, pero que no tenga un nivel inventivo, y que después vamos a hablar qué es esto, como sí lo tiene que tener la patente. También tenemos los diseños y los dibujos industriales que protegen la apariencia de un objeto, ¿ok? Las marcas que protegen un logo, un texto, alguna imagen distintiva de una compañía, de un producto, etcétera. Y finalmente, o sea, no finalmente, y los secretos comerciales. Los secretos comerciales protegen lo que sea mientras se mantenga como un secreto. Es decir, pueden abarcar todo el resto de la propiedad intelectual eh, o industrial, pero este no requiere un depósito, no requiere un registro, etcétera. ¿Ok? Pero la condición es que se mantenga como un secreto. Y esto es un resumen, en el fondo, de algunos mecanismos de propiedad intelectual. No son los únicos que hay, ¿ya? Pero son los que yo creo que más nos atañen a nosotros. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito más en detalle en qué consiste cada uno de estos mecanismos. Bueno,
Y bueno, primero los derechos de autor. Los derechos de autor, ¿qué son? Es un derecho que le permite al propietario del derecho usar su obra como él lo desee, ¿ya? Siempre que no viole la ley, no viole la moral, las buenas costumbres, etcétera, ¿ya? Y además prohíbe, eh, o sea, le da el beneficio al propietario del derecho que prohíba el uso por otras personas, ¿ya? Y hay dos tipos de derechos, de tipos de derechos que protege el derecho de autor. Por ejemplo, los derechos económicos, que tienen que ver con la reproducción. Es decir, en el caso del uso, le daría la capacidad al dueño del derecho de autor de reproducir su obra, de hacer copias de esta obra, ¿ok? Y la prohibición a que otro lo haga, ¿ya? La utilización de lo que se está protegiendo en público y la traducción y la adaptación, ¿ya? Y por otro lado están los derechos morales, que tienen que ver con la atribución, es decir, que la obra se le atribuya al creador que la hizo, y la integridad, que la obra no sea modificada eh, fuera del espíritu por el cual fue creada, ¿ok? Y es importante que nosotros señalemos que los derechos económicos son transferibles, es decir, yo puedo vender estos derechos a otra compañía, a otro actor, para que ellos puedan reproducir, utilizar en público y traducir y adaptar mi obra, ¿ok? Sin embargo, los derechos morales no son transferibles. Yo no puedo venderle la atribución a otra institución. Ya ellos siempre, si que otra institución usa mi obra, ellos siempre van a tener que reconocer que la obra la hizo el creador del derecho, ¿ok? El creador de la obra. También ellos no pueden modificar la integridad, o sea, no pueden modificar la obra fuera del espíritu con el cual ésta se creó. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en una campaña política, un político de derecha decide usar en su cierre de acto de campaña una canción de Inti Illimani, ¿ya? Inti Illimani es un grupo que tiene letras que son súper políticas, y ellos dicen, oiga, a pesar de que, claro, mi derecho, mi obra, no la controlo yo, la controla la disquera no puede traspasarle a usted los derechos para que ustedes utilicen la obra en un espíritu que no fue, para la que no fue creada, ¿ok? Entonces, eso por ejemplo, un ejemplo de la integridad de la obra, que se estaría violando en ese caso. Entonces, algunos ejemplos de derecho de autor, de obras que pueden ser protegidas a través de derecho, ¿ya? Los manuales y las guías, ¿ok? Las obras de arte. Acá ya les pongo algunas fotos de derecho de autor. Los libros, los software, muy importante, el Word, por ejemplo, y WhatsApp, que son aplicaciones, también son protegidas a través de derecho de autor, porque el código es protegido a través de derechos, por el código fuente. La música, las películas, eh, todo eso es protegido a través de derecho de autor. Y si fijan acá, yo les puse este ejemplo de un corte de pelo. Esta no podría considerar eventualmente que este corte de pelo en particular es una obra, ¿ya? Y como yo les mencioné, el derecho de autor no necesita un registro para que sea creado, sino que es creado desde que el autor lo plasma en algún lugar. Entonces, este caso en particular, en algún país, me parece que fue India, hubo una pelea en tribunales porque varios peluqueros estaban copiando un corte de pelo en particular que hizo un peluquero, ¿ya? Y finalmente el peluquero que hizo el corte original ganó en los tribunales esta pelea, ¿ok? Porque estaban violando su derecho. Eso con respecto a los derechos de autor. Ahora vamos a pasar un poquito a los derechos de propiedad industrial, ¿ok? Entonces, primero le quería mencionar las marcas. Las marcas son un signo o una combinación de signos que distinguen un producto o servicio ofrecido del ofrecido por otro. Eso es muy importante, tienen que ser distintivos de lo que ofrece otra marca, ¿ok? Y tienen un valor comercial que se calcula a partir de su impacto y su reputación. Y acá yo les muestro en la izquierda varias marcas. Por ejemplo, Nike tiene distintas marcas asociadas, ¿ya? Por ejemplo, tienen este ticket que podría ser un signo distintivo, tienen una frase que también puede ser asociada a Nike, Just Do It, súper común, y hay una combinación de signos que también puede ser protegido a través de marcas. Fíjense acá que yo les mencioné que las marcas tienen un valor, ¿ok? Las marcas pueden ser comercializadas, como les mencioné inicialmente, pueden ser vendidas, pueden ser licenciadas, franquiciadas, ¿sí? Darle el uso de la marca a otras compañías para que ellos obtengan la reputación que tiene la marca inicial.
Eso lo hace mucho McDonald's, por ejemplo. La compañía original de McDonald's, ellos lo que hacen es franquiciar su marca para que otros la utilicen, siempre y cuando sigan los estándares que tiene la marca detrás. Y esto básicamente le da a comerciantes en otros países distintos, por ejemplo, en nuestro país, a que utilicen la marca y aprovechen la reputación que tiene esta sin estar relacionados a la compañía inicial. ¿Ok? Y fíjense acá, tenemos distintas marcas en el mundo y esto es el valor que tiene esta marca. Por ejemplo, Apple es la marca más potente que existe, la marca más cara, que vale 516 billones de dólares, es una cantidad enorme. Y si se fijan ahí, esto está debido gracias a su reputación y gracias al tamaño de mercado que tiene la marca. ¿Ok? Y bueno, si se fijan acá, hay varias compañías de distintos índoles que aparecen en los top de las marcas mundiales. Y en general las compañías de tecnología, por ejemplo, Apple, Samsung, Microsoft, Google, Amazon, son compañías que están muy bien, o sea, son marcas que están muy bien valoradas en el mercado. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene que tener una marca cuando uno la vaya a solicitar? Uno es que tiene que ser distintiva, ¿ya? Tiene que ser distintiva del bien, que no sea descriptiva del bien. Por ejemplo, eh, yo si tengo una frutería, no le puedo poner a mi frutería Apple porque está describiendo el bien que estoy vendiendo. Y esto en el fondo sería un poco de competencia desleal. Si yo le pusiera manzana a mi frutería, estaría eliminando de la competencia a muchos de los otros fruteros que quieren vender manzana, ¿ya? Porque en general la gente se acordaría solamente de mi marca. Sin embargo, yo le puedo poner a una marca de tecnología porque no tiene nada que ver con la venta de manzana. No le podría poner software a mi marca de tecnología porque efectivamente es un nombre muy descriptivo de lo que hace la compañía. Por otro lado, no tiene que ser engañosa, no debe inducir a un error al consumidor. Bueno, y acá les muestro un ejemplo de una marca árabe que trata de imitar a la marca Starbucks. ¿Ok? Starbucks tiene una marca de café súper importante, súper clara, súper reconocible. Sin embargo, no sé dónde será esta marca, pero en el mundo árabe tratan de imitar a Starbucks para que la gente se confunda con que la calidad de sus cafés es igual a la de Starbucks. Cumple los requisitos que les puso Starbucks, cuando en realidad no es así. Esta marca muy difícilmente podría ser registrada en nuestro país o en países que tengan legislaciones de propiedad intelectual robustas. Bueno, y muchas veces no la registran y esperan que la marca inicial vaya a tribunales a pelear contra ellos para que ellos tengan que bajar. Es importante que ustedes sepan que todas estas diferencias que existen entre distintas compañías por temas de propiedad intelectual se saldan en tribunal. ¿Ok? Y es ahí donde se dan las peleas por violación de propiedad intelectual. Las marcas en nuestro país se registran en INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, y tiene que tener estas dos características. Algunos ejemplos de marcas, por ejemplo, existen marcas de sonido, el típico ringtone de Nokia, que nosotros todos, la mayoría conoció ya hace algunos años, está registrado por una marca. Los olores y las texturas, esto lo usan mucho las compañías de perfume, también registran sus olores como marca y pueden, en el fondo, a través de este mecanismo, eh, ir y pelear ciertas peleas por perfumes que los tratan de piratear, ¿ya? Los colores, las paletas de colores están registradas por marca, ¿ya? Fíjense, Tiffany Blue y estos dos colores en particular en combinación, uno al tiro los relaciona con esta marca, o por ejemplo los colores de Coca-Cola, la combinación de colores de Coca-Cola también están registrados como marca por Coca-Cola. Los hologramas, que cada vez se usan menos, pero por ejemplo este tipo de cositas que antes se le ponía a algunos productos, están registrados como marca. Algunos elementos figurativos, por ejemplo, la forma del bombón de Ferrero Rocher está registrada como marca. Y esta marca de Adidas que nosotros todos conocemos, y las palabras también, ¿ok? Google en este caso. Pero si se fijan, esta marca Google está asociada también a una paleta de colores, ¿ya? Que también probablemente está registrada como una marca. Eso con respecto a las marcas. Bueno, quiero hacer una pequeña pausa acá para saber si tienen alguna duda en particular con respecto a derechos de autor y marca.
pueden abrir el micrófono, me pueden preguntar sin ningún problema. O a través del chat, como ustedes quieran. Perfecto. No, parece que no hay pregunta. Bueno, pero creo que es importante que ustedes quieran innovar, ya sea a través o emprender, ya sea a través eh, de emprendimiento tradicional o emprendimiento basado en tecnología. Es importante que tengan en cuenta las marcas en particular, que esto les va a dar una ventaja competitiva eh, súper relevante a la hora de posicionarse en el mercado. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a hablar ahora del diseño y el dibujo industrial. Estos dos mecanismos de propiedad intelectual también son registrados ante INAPI, al igual que las marcas, y tienen una relación con la forma y la apariencia de un producto, ya sea 2D o 3D. Bueno, el diseño industrial en particular protege la apariencia 3D de un objeto, eh, y esto le da una originalidad y un efecto estético al objeto que es importante para el consumidor. ¿Ok? Y el diseño industrial, por otro lado, protege la apariencia 2D, las figuras, ¿ya? Lo que, al igual que el diseño industrial, le da una importancia de originalidad y un efecto estético al producto. Y acá yo les muestro, fíjense, eh, un living, ya que tiene distintos objetos que tienen distintas formas. Por ejemplo, esta forma de silla, que es súper popular, está protegida a través de un diseño industrial. ¿Ok? Ah, la forma de estas, eh, de estas ampolletas también está protegida a través de diseño industrial. Y se me olvidó contarle una cosa de las marcas. Las marcas duran 10 años cuando uno las registra, pero uno las puede renovar infinitamente. ¿Ya? O sea, podrían ser infinitas si usted las renueva infinitas. El diseño y el dibujo industrial no duran 10, o sea, no son infinitos, duran 10 años y después se acaba el monopolio que usted obtiene. ¿Ya? Entonces, eh, fíjense un poco acá. Bueno, acá les menciona, ¿cuáles son los requisitos que tienen que tener un diseño o un dibujo industrial? Tienen que ser novedosos. Es decir, el diseño que ustedes van a solicitar la protección no tiene que existir previamente, no tiene que haberse comercializado o divulgado previamente. Y tiene que tener una componente de originalidad que en el fondo se relaciona mucho a la novedad, pero tiene que ver con que no se haya comercializado. ¿Ok? Por otro lado, tiene ciertas limitaciones, ¿ya? Dura 10 años de su solicitud y dice de carácter regional. Bueno, todos estos mecanismos en general son de carácter regional, excepto el derecho de autor. ¿Y a qué me refiero con que sea carácter regional? Es que ustedes, si quieren comercializar o quieren explotar su diseño industrial en distintos países, van a tener que ir país por país solicitando el registro o el depósito del diseño y el dibujo industrial. No se los van a dar automáticamente todo el mundo si ustedes lo solicitan en Chile, para que ustedes lo tengan claro. ¿Ya? Y como les dije, tienen estos 10 años para gozar de este monopolio y después cualquier persona, cualquier compañía puede utilizar su diseño para vender o comercializar productos. ¿Ok? Si yo diseño una, una nueva forma de una silla que es más cómoda, que es más bonita, que en el fondo está relacionada a cierto tipo de decoración, solamente voy a tener yo 10 años para comercializarlo de forma exclusiva. Después otras personas pueden encontrarlo genial y empezar a comercializarlo ellos también. ¿Y cuál es la gracia del monopolio? ¿Cuál es la gracia de los monopolios? Que claramente les da a ustedes la capacidad de fijar precios y de tener esta ventaja competitiva mucho más grande sobre la compañía, o sea, sobre otras compañías. A lo mejor les da una reputación más importante a su marca y hace que su marca se valorice más, porque ustedes tienen ciertos diseños en particular. ¿Ya? Entonces, todo esto se va integrando, la propiedad intelectual se va integrando para generar estrategias distintas de las compañías para poder obtener mayores ganancias sobre sus productos. ¿Ya? Eso con respecto a los diseños y dibujos industriales. Ahora, las patentes de invención, y acá me voy a detener un poquito más, yo creo que el mecanismo de propiedad intelectual e industrial más complejo que existe, porque es el que protege cosas más complejas, ¿ya? Eh, y no es tan obvio analizarlo como otros diseños o sea, como otros derechos de propiedad industrial, ¿ya? Entonces, ¿qué es la patente de invención? La patente de invención es un documento que le confiere la exclusividad de derecho durante un tiempo determinado a cambio de que a una invención, a cambio de que esta invención se divulgue.
¿ya? Que se ponga al público en general. Eh, y esto es básicamente lo que le expliqué con respecto a la propiedad intelectual. Nuevamente, te otorga un monopolio, la exclusividad de derecho durante un tiempo determinado a cambio de la divulgación. ¿Ok? ¿Qué son las invenciones? Las invenciones son productos o procesos que permiten realizar algo de una nueva forma. Muy importante, tiene que realizar algo de una nueva forma y proveer una solución, una nueva solución técnica a un problema. ¿Ok? Entonces, las patentes de invención protegen invenciones. ¿Ok? Que son, son objetos o procesos. Y tienen un carácter regional, al igual que los diseños de dibujo industriales y que todo en realidad, menos los derechos de autor, pero tiene una duración de 20 años desde que se solicita. ¿Ok? Muy importante, son 10 años más que lo que dura un diseño industrial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son procesos más complejos, las invenciones son más complejas que los diseños. Por lo tanto, eh, te dan un monopolio un poco más largo. ¿No? Entonces, para uno solicitar una patente, esto se hace a través de INAPI también. Y la invención tiene que cumplir con ciertos criterios para que pueda ser patentable. Y estos tres criterios son los siguientes. Novedad. La invención tiene que contiene una nueva característica que no ha sido descrita nunca en el estado de la técnica, ¿ya? Desde que se solicitó, o sea, hasta que se solicitó su protección. ¿Ok? Muy importante, lo que ustedes quieran proteger no puede estar en el estado de la técnica previamente. ¿Y a qué me refiero con esto? No puede haber sido publicado en un paper, no puede haber sido publicado en una revista, no puede haber sido publicado en un congreso, no puede haber sido publicado en ninguna parte. ¿Ok? En caso contrario, el revisor de la patente va a decir, oiga, esto ya fue publicado previamente, por lo tanto no cuenta con el requisito de novedad y no le vamos a conceder la patente. Ojo que la novedad la puede destruir el propio investigador, el propio solicitante. ¿Qué pasa? Yo soy un científico y necesito publicar un paper porque tengo obligaciones con la universidad. Voy a publicar el paper y resulta que después dije, ah, chuta, yo quería patentar esto, voy a patentarlo, le voy a solicitar la patente y el revisor me va a decir, oiga, señor, usted publicó esto en un paper, por lo tanto no cuenta con el requisito de novedad y no le podemos dar la patente. ¿Ya? Hay ciertas excepciones a esto, en Chile en particular y en algunas otras jurisdicciones, que permiten que si uno divulga su invención previamente a solicitar la patente, hay un periodo de 12 meses en que yo tengo un periodo de gracia, que se llama, ¿ok? En el que mi divulgación no va a tener ningún efecto sobre la novedad de la patente. Pero no es recomendable usarlo porque no existen todas las jurisdicciones, existen ciertas jurisdicciones. ¿Ok? Otro requisito es que la invención tiene que tener nivel inventivo. Y esto yo se lo mencioné al principio para diferenciar las patentes de los modelos de utilidad. Y el nivel inventivo, ¿qué significa? Que la invención debe representar un avance suficiente al del estado del arte. ¿Ok? No, eh, la invención tiene que ser algo de forma distinta y de forma mejor que lo del estado del arte. ¿Ya? Y además no tiene que ser obvia para personas con habilidades ordinarias en la disciplina. ¿Ok? Si las cosas son obvias, si mi patente de invención es juntar A más B, y que esto haga lo mismo que haría A y B por separado, eso no tiene un nivel inventivo importante, por lo tanto el revisor va a decir, oiga, esto no tiene nivel inventivo, no le puedo dar la patente. Y finalmente existe el criterio de aplicabilidad industrial, que tiene relación con que la invención tiene que ser útil para una empresa o alguna industria, más allá de un fenómeno teórico, ¿ok? Y que resuelva un problema de la industria. ¿Ok? Entonces, la, ese criterio, en general, las invenciones lo cumplen, porque en general las soluciones resuelven problemas de la industria. Tienen que ser casos muy extraños para que una patente o alguna invención no cumpla con este criterio. Entonces, acá les pongo un ejemplo sobre nivel inventivo. Pónganse ustedes en el caso de que ustedes conocen que existen los lápiz mina. Los lápiz mina son conocidos mundialmente, ¿ya? También se conocen las gomas mundialmente, pero nunca se había visto este producto, ¿ok? Que es una goma unida al lápiz o el lápiz mina. ¿Y qué hace este producto? Básicamente te permite escribir con un lado y por el otro lado te permite borrar. Esto no tendría nivel inventivo. ¿Por qué? Porque la unión de estas dos cosas es la mera suma de las cosas por separado. ¿Ok?
este objeto no tiene un efecto sorprendente por sobre lo que existe en el estado latente. Entonces, eso más o menos para que tengan un criterio o una idea de qué se trata el nivel inventivo. Entonces, acá les menciono algunos ejemplos de patentes muy antiguas y algunas un poco más nuevas, eh, de objetos que se solicitó patente en algún momento y se las otorgaron, ¿ya? Por ejemplo, un parche curita, la plancha fue solicitada como una patente, los bolígrafos, eh, los clips, los teléfonos, y bueno, acá alguna invención más reciente, el dron, ¿ya? Hay cosas que pueden ser eh, solicitadas como patente que son súper complejas y algunas mucho más simples, por ejemplo, como el clip. Que ahí es decir, la complejidad de una invención no está relacionado a ninguno de los criterios para solicitar la protección. ¿Alguna pregunta sobre las patentes? Este es el tema un poco más complejo que tiene la propiedad intelectual, por lo tanto, el que cuesta un poquito más explicar. No sé si ustedes tienen alguna idea que creen que puede ser patentada o alguna duda que tenga que ver con este tema. Cuéntame, pueden abrir el micrófono, pueden escribir por el chat. Muy bien. Hola Javier, habla Oriana por acá. Hola, Oriana, ¿cómo estás? Este, se- Bien, Javier, ¿y tú? Todo bien, gracias. Quería consultarte con respecto a la duración y renovación más que nada de las patentes. ¿Existe esa posibilidad o son 20 años y 20 años en el lugar donde le inscribí? Y en cualquier lugar duran 20 años. Además, eso es lo otro que quería preguntar. Súper buena pregunta, Ariana. Las patentes duran 20 años y no son renovables, ¿ok? Y 20 años desde que se solicitan, no desde que se otorgan. Y el proceso entre que uno solicita y otorga la patente puede durar, no sé, unos 3 o 4 años. O sea, hay que tener en cuenta eso. Y lo otro es que, claro, son dentro de una jurisdicción en particular. Si uno quiere solicitar protección en distintas jurisdicciones, tiene que hacerlo ya sea por separado, entrando a cada jurisdicción distinta, y en cada jurisdicción la van a revisar de forma independiente, sin tener en cuenta lo que se hizo en la otra jurisdicción. O hay procesos que permiten solicitar patentes de forma simultánea, que facilitan la entrada de forma simultánea a distintas jurisdicciones. ¿Ya? Eso no lo quise mencionar acá porque ya tiene que ver más, podríamos hacer un curso entero de patentes, eh, pero sí, es de carácter regional, dura 20 años no renovable, y algunas jurisdicciones tienen duraciones distintas, pero es muy raro que tengan duraciones distintas. Es decir, los países más grandes, los que uno en general está interesado, en patentar, ya sea China, Estados Unidos, algunos países europeos, en Latinoamérica, en general, en todo duran 20 años. Hola Javier, Juan Pablo por acá. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. Consulta, es sobre lo mismo. Regional, eh, ¿se refiere a un país? O sea, la protección de la patente es en Chile, es en Argentina, hay que hacerla en los distintos países, por una parte. Esa es la primera consulta. Y la segunda es si es que tal vez en Europa o en algún lado hay alguna especie de tratado que tenga que me simplifique el proceso de patentación, que yo lo haga una pura vez, digamos, y me cubra más países. ¿Eso existe? Sí, sí, sin Gracias, duda. Javier. Con regional, yo en general me refiero a jurisdicciones en particular, a países separados. Ahora, en Europa y en África hay consorcios regionales, por ejemplo, el consorcio de la Comunidad Europea, que permiten solicitar patentes para la mayoría de sus estados que lo conforman. Eso es más bien nuevo en Europa. Y en África me parece que eso tiene algunos años ya, ¿ya? Pero sí, en particular en Europa y en África se puede solicitar patentes que involucran a más de una jurisdicción. Gracias, Javier. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta con respecto a patentes? Con respecto al concepto de invención, que es un poco abstracto, pero traté de simplificar lo más posible. Ya, si no hay más preguntas, vamos a continuar con el taller. Ahora les voy a hablar de secretos industriales. ¿Ya? Los secretos industriales es un mecanismo que, como les mencioné inicialmente, en el fondo sirve para proteger distintas cosas que,
que puedan ser abarcadas por otro tipo de propiedad intelectual o que no puedan ser abarcadas por propiedad intelectual o industrial como tal, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de los secretos industriales? Que, a diferencia de los otros mecanismos de propiedad intelectual, no requieren de registro ante ninguna autoridad, ¿ya? Lo que se puede proteger es bastante amplio, ¿ya? Lo otro es que son gratis, no requieren del pago de ninguna tasa a alguna autoridad, ¿ya? Pero ahí o sea, es bien discutible que sean gratis en realidad, porque cuando uno tiene un secreto industrial, igual tiene que gastar plata en, en mantener este secreto como un secreto, si no deja de ser un secreto industrial. Y lo otro es que son inmediatos. Las patentes, los diseños industriales tardan un tiempo entre que uno la solicita y te la conceden. El secreto industrial es inmediato. Mientras se mantenga como secreto, lo que uno quiere proteger eh, va a estar protegido desde el tiempo cero. ¿Ok? Y lo otro es que confieren una protección perpetua mientras no se divulgue un secreto. ¿Ok? A diferencia de otros mecanismos de propiedad intelectual en que uno tiene un monopolio por una cantidad de tiempo determinado, el secreto industrial no. El secreto industrial es infinito, ¿ok? Mientras lo que yo quiero proteger se mantenga como un secreto dentro de la compañía, dentro o sea, para el resto de la gente, siempre va a estar protegido. Y acá les voy a dar algunos ejemplos de secretos industriales que ustedes ven en la imagen. Por ejemplo, la Coca-Cola es un secreto industrial. La receta de la Coca-Cola en particular, nunca fue protegida a través de algún otro mecanismo de propiedad intelectual, sino que siempre se mantuvo como un secreto. Y esto se hizo estratégicamente porque Coca-Cola tiene ya muchos, muchos años en el que ya habrían vencido algunos otros mecanismos de propiedad intelectual. Eh, y sin embargo, hasta el día de hoy, ellos son los únicos que tienen la receta que les permite comercializar de forma monopólica el producto que ellos venden. ¿Ok? Podemos decir que Pepsi u otras bebidas cola podrían tener la receta, pero no. O sea, la Pepsi no tiene el mismo sabor que la Coca-Cola. ¿Ok? Y este secreto nunca se divulgó. Las especies que le echan al pollito del KFC que son tan ricos, también se mantenía como secreto industrial desde su creación. ¿Ya? Nadie ha podido replicar de forma exacta como lo hace Kentucky. Entonces, fíjense que estos secretos en particular protegen recetas de cocina, ¿ya? Pero uno podría mantener como secreto industrial, por ejemplo, una lista de clientes, una lista de proveedores, ¿ya? Si yo quiero generar un producto, que mi producto lamentablemente no es patentable porque hemos visto que este producto no tiene novedad, ya ha sido divulgado por otra persona, o por otra compañía, por otra institución. Sin embargo, yo tengo una forma de hacer el producto que es, eh, que es novedosa y que yo solamente la sé cómo hacer porque los insumos que utilizo son especiales, vienen de proveedores especiales. Bueno, esta lista de proveedores es un secreto industrial, ¿ya? Muy importante. Ahora, el secreto industrial de esa lista de proveedores me va a dar una ventaja competitiva a mí. Y yo en el fondo puedo vender este secreto industrial como un activo tecnológico a otras compañías, ¿ya? Siempre y cuando la lista de proveedores se mantenga como un secreto. Una vez que deja de ser un secreto, pierde todo el valor, ¿ya? Yo, por ejemplo, compañía A, le quiero vender mi lista de proveedores a compañía B, bueno, tengo que firmar acuerdos de confidencialidad con la compañía B para que ellos no vayan a divulgar el secreto, porque si ellos lo divulgan, deja de ser un secreto y ya no tiene ningún valor lo que le estoy vendiendo. Yo, en mi compañía A, tengo que hacer a mis empleados y a otros administrativos firmar acuerdos de confidencialidad a todos los que conozcan la lista de proveedores, para que nadie dentro de mi organización vaya a divulgar el secreto industrial y esto vaya a hacer que pierda el valor que tiene como tal. ¿Ok? Todos los funcionarios de Coca-Cola que conocen la receta de Coca-Cola están bajo acuerdos de confidencialidad. Y si ellos violan el acuerdo de confidencialidad, hay ciertas cláusulas, hay ciertas penas que están asociadas a esto. Y esto se hace a través de un acuerdo confidencial en un contrato, es decir, se puede hacer valer en tribunales de justicia. ¿Ok? Entonces, eso con respecto al secreto industrial, y eso es lo que les quería hablar de propiedad intelectual en esta sesión. Entonces, quiero que me cuenten un poco qué preguntas tienen con respecto al secreto industrial o algún otro mecanismo de propiedad intelectual para poder movernos a la siguiente sección de la presentación. Ahí Camila me pregunta en el chat si es ¿qué pasa si sin querer uso la misma receta? ¿Coca-Cola puede alegar? Ah, eso es súper importante. Bueno, el secreto industrial efectivamente tiene esa desventaja. Si alguien llega
a la misma solución que tú llegaste, eh, de forma, eh, de forma al azar, azarosa, o que tú no sabías, nunca te enteraste del secreto industrial por parte, de forma maliciosa, etcétera, bueno, nadie te puede decir nada, ¿ya? Y llegaste a esa fórmula de forma azarosa y por lo tanto el secreto industrial, uno, se pierde porque alguien ya puede divulgarlo, o sea, esta persona que llegó a esta receta puede divulgarla si es que ellos quieren, eh, y ese es uno de los riesgos que tiene el secreto industrial, ¿ok? Súper buena pregunta, Camila. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una consulta, Javier. Cuéntame. Eh, Bajo tu experiencia, ¿cuál crees que es la mejor manera de proteger software, programaciones informáticas? Ya, los software son un caso en particular dentro de las cosas que pueden ser protegidas por propiedad intelectual. ¿Por qué esto? Porque en general los software podrían ser considerados como una invención, ¿ya? Porque solucionan un problema, ¿ok? Sin embargo, no son un producto en particular, no son un producto tangible, y podrían ser considerados un método. Entonces, patentarlo en nuestra jurisdicción en particular no es la solución. No se puede patentar un software. Lo que se hace con un software es que se protege a través de un derecho de autor, porque el código fuente, las instrucciones que uno escribe, podrían ser consideradas una obra. Ahora, esto tiene una desventaja porque los derechos de autor tienen distintos mecanismos de comercialización con respecto a una patente. Ahora, sí nosotros podríamos solicitar una patente de un software si es que no lo hacemos como el software en sí, sino que el software lo consideramos una lista de pasos, como un proceso que genera un algoritmo para solucionar algo. Y esta lista de pasos está relacionada, por ejemplo, a un producto tangible. Eh, Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una investigadora de nuestra universidad está generando un, eh, una invención que hace que ella pueda ver cuál es la disponibilidad de metales pesados en la Tierra. Y esta invención, en el fondo, dentro de ella, contiene un software que le permite operar. Ese software puede ser patentado a través de esta lista para ser considerado como una lista de pasos que le permiten a la invención funcionar. ¿Ok? Entonces, esto igual es súper caso a caso y uno tiene que definir estrategias de propiedad intelectual relacionadas a a la invención en particular que uno quiere proteger. Bueno, pero existen estos mecanismos, tanto la patente, si es que uno lo trata como un algoritmo y está relacionado a un producto, o el derecho de autor, si es que uno lo único que quiere proteger es el código fuente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo otra consulta con respecto al tema del secreto industrial, Ajá. que tiene que ver justamente con la creación de algún producto donde tú quieres guardar o resguardar la receta para tener el monopolio. Y eso va en relación también directamente con la penetración de este producto en el mercado, que de repente uno saca las cuentas y dice mejor ni siquiera patentarlo, ¿cierto? En esa Ujú. circunstancia, ese producto tiene que ser o estar bajo la tutela no de una universidad, sino que de una industria, ¿cierto? No necesariamente, no ¿Ya? necesariamente. O sea, Por porque me refiero ejemplo, a qué nivel la universidad, en este caso, podría ser también resguardar el secreto. ¿M? Porque ya, bajo esa circunstancia no vas a tener patente, no vas a tener publicaciones, que es entre comillas lo que le interesa dentro de los marcos de acreditación y de complejización a las universidades. Entonces, en esa circunstancia, eh, la universidad como organización, ¿es conveniente tenerla como un respaldo de un secreto industrial o en realidad hay que virar a una industria, a una empresa, digamos, algo así? ya, la universidad sí puede mantener secretos industriales en relación a que nosotros podemos firmar acuerdos de confidencialidad entre distintos actores que puedan estar relacionados a este secreto. Ahora, el secreto industrial se, se valida como un activo tecnológico, al igual que una invención que se patentaría. ¿Ya? El secreto industrial, como les mencioné, puede ser comercializado y puede ser licenciado. Es decir, yo le puedo prestar mi secreto o arrendar mi secreto a otra compañía para que ellos lo utilicen
y que el fruto de esa utilización le genere réditos económicos a la universidad también. ¿Ok? Entonces, el secreto industrial hay que tratarlo como cualquier otro mecanismo de propiedad intelectual, en razón a que también puede ser comercializado como cualquier otro mecanismo de propiedad intelectual. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo otra. ¿El paper como tal eh, otorga algún tipo de protección, digamos? Tal vez no una protección tan oficial, pero en caso de algún litigio o algo, ¿se podría utilizar un paper, por ejemplo? No, las publicaciones no otorgan ningún tipo de protección sobre la invención. La publicación, el paper, te otorga protección sobre el texto que tú escribiste, ¿no? ¿Ya? Y esto está hecho a través de derecho de autor, ¿ok? Tú tienes el derecho de autor por el texto que escribiste, nada más. Lo que está codificado en el texto no queda protegido por un paper. Ahora, es importante que ustedes sepan que existen mecanismos para publicar y para patentar de forma simultánea, ¿ya? Es decir, la patente no necesariamente va a retrasar la publicación de un paper, siempre y cuando ustedes utilizan un proceso que se llama patente provisional, que es un nuevo proceso que desarrolló INAPI y que se usa en otras partes del mundo, que permite solicitar patentes eh, no completas eh, por ejemplo, con la escritura de un paper. Es decir, ese mismo documento yo se lo puedo presentar en API, le digo, oiga, guárdeme esta fecha cuando yo le presento la patente provisional para que me genere una prioridad, es decir, que el estado del arte se considere desde ahí hacia atrás, y eso me da un periodo de 12 meses para yo poder solicitar la patente final. Es decir, yo entre que solicito la provisional y la final tengo 12 meses en que puedo publicar mi patente y esto no va a arruinar la novedad de la patente. ¿Ok? Perfecto, vamos a continuar entonces. Después vamos a tener más espacio para preguntas si ustedes quieren hacer más preguntas con respecto a propiedad intelectual e industria. Ahora les voy a hablar un poquito de qué es la OTL, ¿ya? La misión que tenemos nosotros es promover la transferencia al interior de la universidad y actuar como un órgano facilitador entre los programas de la universidad, su comunidad y su entorno, ¿ya? Esto a través de la protección, la transferencia de conocimiento, la gestión de las tecnologías que se generan acá, y esto para favorecer en el fondo el desarrollo del país y la región. Creemos que la investigación que se hace en la universidad es una cuestión muy importante para que se genere en el fondo una matriz productiva distinta dentro del país. No solamente para jugar a hacer transferencia tecnológica, sino que para que nuestra investigación salga y solucione problemas que tiene la industria, que tienen las personas en general. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan los registros de propiedad intelectual en la tele? Bueno, hay varios procesos que están relacionados a esto, pero básicamente esto se puede hacer de dos maneras. La ventanilla de entrada es que ustedes nos contacten a través de estos dos correos, otl.utem.cl o jcampus.utem.cl, este es mi contacto en particular. Y bueno, el otro método es que yo los contacte a ustedes por diversos motivos. Yo contacto a investigadores porque sé que se ganaron un proyecto, porque otro investigador me lo recomendó, porque saben que ustedes están haciendo transferencia tecnológica. Hay distintos mecanismos para esto. Bueno, y a partir de este primer contacto se hace un scouting tecnológico en el que yo en el fondo los entrevisto, les pregunto qué es lo que están haciendo, cuáles son sus proyectos, en qué consiste su línea de investigación, en qué consiste su invención. Y bueno, ustedes me comunican eso en el fondo. Y a partir de esta reunión, en general, si es que yo veo que hay un potencial de transferencia tecnológica o de solicitud de propiedad intelectual, les pido que ustedes generen un formulario de disclosure. Disclosure significa divulgación. Y esto hace que este formulario, en el fondo, me sirve de insumo a mí para yo evaluar la mejor estrategia de propiedad intelectual relacionada a su invención. ¿Y a qué me refiero con la estrategia? Me refiero a saber cuándo es que protegemos, dónde es que protegemos, si es que es protegible y cómo lo protegemos. ¿Ok? Y a partir de ahí, de este proceso que es el inicial, nace en el fondo contacto con distintos actores. Por ejemplo, yo me contacto con un estudio de abogados que me ayuda a solicitar protección de propiedad intelectual, ya sea lo que nosotros definimos a través del formulario de invención. Luego, ese estudio de abogados se contacta con los investigadores para generar un documento
que sea coherente para presentar dentro de INAPI, por ejemplo, o dentro de la jurisdicción que queramos presentar. ¿Ok? Entonces, eso con respecto al proceso para registro de propiedad intelectual, y este es el comienzo nomás. Esto se complejiza un poco más, pero eso creo que no vale la pena verlo al tiro. Yo creo que es importante que ustedes sepan cómo es que pueden ingresar a la ruta de la transferencia tecnológica que tenemos en la OTL. Bueno, y a partir de esto, de la generación de propiedad intelectual, se pueden generar empresas de base científico-tecnológica. Estas EBCTs, en el fondo, son empresas que lo que hace es que es una persona jurídica cuyo objetivo sea explotar una creación intelectual aplicada de la UTEM y que se incluya al menos un funcionario de la UTEM. Es decir, tiene que tener tres consideraciones. Uno, que sea una empresa, una persona jurídica. Dos, que tenga la intención de explotar propiedad intelectual generada en la UTEM. Y tres, en que un funcionario o un miembro de la comunidad universitaria UTEM trabaje en esta empresa o tenga parte de la propiedad de esta empresa, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un investigador o un estudiante que genere propiedad intelectual de la UTEM y está interesado en comercializar su invención, tiene que generar una EBCT para poder, en el fondo, explotar esta comercialización, esta invención. Y bueno, la generación de esta empresa está mediada por tres reglamentos, en el fondo. El reglamento de propiedad intelectual que tenemos en la universidad, el reglamento de creación de este tipo de empresas y el reglamento de conflicto de interés. ¿Y por qué esto? Bueno, el de propiedad intelectual es muy importante porque en el fondo define la titularidad de la propiedad intelectual dentro que se genera en la universidad. El reglamento de EBT en el fondo define procesos para crear la EBT y el reglamento de conflicto de interés en el fondo dice si es que pueden tener participación dentro de la EBT y cómo pueden tener participación dentro de la EBT. Bueno, ahora, yo les he hablado mucho de licencia. ¿Y a qué me refiero con la licencia? Me refiero que es un contrato que establece términos en los que se cederán los derechos de explotación de propiedad intelectual. ¿Ok? Y en estos contratos de licencia hay varias cosas que son importantes entre las partes. ¿Ya? Existe el término royalty, que es un porcentaje de ganancia que la empresa tendrá que pagarle al dueño de la propiedad intelectual, es decir, a la universidad en este caso. Si ustedes generan un EBT, van a tener que tener una licencia de la propiedad intelectual de la universidad para poder explotar la invención, ¿ok? Y esta licencia va a considerar estos royalties, ¿ya? ¿Cuánto van a tener que pagarle ustedes a la universidad por el uso de la propiedad intelectual? También es importante que ustedes sepan que eh, cualquier royalty que llegue a la universidad se reparte entre los creadores de la tecnología, de la invención. ¿Ok? En el caso de que dentro del grupo de trabajo haya estudiantes, los royalties se reparten 70% para el equipo de investigación y 30% para la universidad. Y dentro de este 70%, esto se reparte dentro del equipo de investigación según el porcentaje que ustedes indicaron de participación en el disclosure, en el documento de divulgación que les mencioné previamente. Bueno, y es importante que ustedes tengan claro que toda la propiedad intelectual, todas las invenciones que se desarrollan en el marco del trabajo dentro de la universidad van a ser, va a ser propietaria la universidad, ¿ok? Eso es súper importante. Esto vale para tanto estudiantes como para funcionarios académicos o no académicos. Y esto también está definido en el reglamento de propiedad intelectual y en el reglamento estudiantil. Bueno, entonces, sí o sí, cuando ustedes generen propiedad intelectual dentro de la universidad, la propiedad va a ser de la universidad. A ustedes se les va a tener que seguir reconociendo como autores, ustedes van a seguir recibiendo royalties si la propiedad intelectual se licencia a una EBT o a una empresa externa, pero siempre la propiedad va a ser de la institución. ¿Y cómo se crean las EBT? ¿Ya? Lo primero es que se presenta la autorización de creación de la EBT por parte de un directivo superior del funcionario que está solicitando esto. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de los académicos, son los directores de departamento, etcétera. ¿Ya? Además, tienen que presentar un formulario de solicitud que lo tienen que mandar hacia nosotros. Y nosotros vamos a hacer un informe de factibilidad de la EBT con respecto a lo que ustedes nos mandaron en el formulario. El formulario tiene que ver, por ejemplo, modelo de negocio, tiene que ver con
cuál es la propiedad intelectual que ustedes quieren licenciar, etcétera. Y nosotros con este informe que generamos, lo vamos a mencionar, o sea, lo vamos a exponer frente al Comité de Propiedad Intelectual que tiene la universidad, que es un órgano independiente que está integrado por tanto académicos, la vicerrectora de transferencia tecnológica, un externo, eh, alguien de dirección jurídica, y ellos en el fondo lo que van a dar la aprobación o no aprobación de la creación de la EBT. Bueno, entonces eso con respecto a la creación de la empresa de base tecnológica. Cuéntenme si tienen alguna duda con respecto a este tema o con respecto a alguno de los otros que les haya mencionado. Yo tengo una consulta. En caso de que no se autorice, por ejemplo, no se recomienda la creación de la EBT, eso deja en libertad a los interesados académicos o estudiantes de crear sus propias empresas. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ya no tienen que volver a pedir autorización. Es solo referido a lo que estaban, entre comillas, al interés de explotar mercantilmente la creación UTEM. Ya, eso es bien importante. Dentro no, no lo tengo muy claro, no estoy seguro de esto, pero voy a revisarlo en el reglamento de BT. Hay un mecanismo por el cual se puede apelar a la comisión, ¿ya? Es decir, oiga, no me parece lo que ustedes dijeron. Ahora, cuando la comisión rechaza la creación de la BT, en general se hace porque la solicitud eh, puede ser mejorada, ¿ok? A lo mejor el modelo de negocios que se propuso no es el indicado para comercializar la tecnología. O a lo mejor la estructura societaria de la empresa no está bien planteada, ¿ok? Entonces la comisión eventualmente podría solicitar nuevos antecedentes o mejoras en los antecedentes de la creación de la BT. Ahora, es importante que ustedes sepan que si la EBT, la universidad, a través del comité PI, decide no crear la EBT, la propiedad intelectual sigue siendo de la universidad. Es decir, para utilizar y para explotar la tecnología que generan, eh, sí o sí van a tener que solicitar algún permiso de la universidad. O la universidad puede definir que a lo mejor la EBT no es la mejor forma de comercializar la invención, sino que es licenciarla a una empresa externa que tenga más capacidades, etc. Entonces, ojo con eso, la propiedad eh, del, del derecho de uso de la propiedad intelectual es de la universidad. Muy importante. Sí, sí, entiendo. Me refiero a que si se plantea la creación de una EBT es porque hay una propiedad intelectual que se entiende que es de la universidad, pero estas personas, al ser, entre comillas, rechazado el plan, pueden abrir especialmente otra empresa de manera libre, independiente, que no tenga que ver con lo que se creó en la universidad. A eso me refiero. Ah, sí, sin duda. No todos, entre comillas, yo en este minuto podría formar una empresa con base tecnológica que no tenga que ver con la UTEM, no tengo que pedirle permiso a nadie, autorización a nadie. A eso me refiero. Es- sí, es que ojo que las empresas de base científico-tecnológica, como les dije, por definición, tienen que explotar una tecnología UTEM. Si tú formas una empresa que no está explotando ninguna tecnología UTEM, bueno, esa no es una empresa que no es de base científico-tecnológica para nosotros. Tú estás en libertad Mm. de armarla siempre y cuando esta empresa no tenga relación con la UTEM, ¿ok? No, no habría problema. Sí, porque pienso yo más que nada en en lo que tiene que ver conflicto de interés, porque cada uno de nosotros tiene una profesión, un ejercicio de su profesión en teoría libre. ¿M? Entonces, ¿cómo la universidad puede entender que hay conflictos de interés? Porque, entre comillas, siempre el ejercicio de nuestra profesión va a tener conflictos de interés, independiente de que uno, eh, no sé, tenga que ver o no con la universidad, con lo Es que se que hace en la universidad. A eso me refiero. ¿M? sí, es que hay distintos tipos de conflicto de interés, ¿ya? Y Ya. hay conflicto de interés que tiene que ver con el patrimonio. Es decir, por ejemplo, si la empresa que tú vas a crear va a tener ciertas relaciones comerciales con la universidad, pero también hay conflicto de horario, ¿ok? Por ejemplo, si tú estás contratado por 44 horas dentro de la universidad y resulta que tú armaste una empresa que te demanda más tiempo que tu tiempo libre
y que para trabajar en esa empresa va a tener que usar horas de tu trabajo en la universidad, bueno, ahí va a haber un problema de conflicto de interés que tiene que ser subsanado de alguna manera. Entonces, mientras la generación de la nueva empresa que no esté relacionada con tecnología UTEM no genera un conflicto de interés, ya sea la parte horaria o la parte patrimonial, no habría problema en tu participación en ella. Ok, muchas gracias. Y te iba a hacer otra consulta, ya la voy a recordar. Y Ya, te la mando por correo por último, ¿ya? Que tenía sí, que no ver hay problema. justamente con este tema. Ah, sí, ¿tienen Perfecto. experiencias, tienen ejemplos? Porque igual para cuando uno tiene estas iniciativas, es más fácil ver el ejemplo de cómo fue el camino de otros personas, funcionarios de la UTEM que hayan hecho una EBT. Sí, en la universidad no tenemos mucha experiencia con EBT y de hecho tenemos un proceso que ya está llegando al final para la creación de la EBT y es el proceso de un investigador que se llama Rodrigo Araya del PIDI. Él lo que hizo fue desarrollar una tecnología para fabricar grafeno en conjunto con otra universidad, y esto lo hicieron en conjunto con la Universidad Austral. Y esta tecnología, eh, se solicitaron patentes por esta tecnología y las patentes fueron licenciadas a una empresa que se llama Integrafin, que esta empresa la creó una persona en Holanda que era muy amiga del investigador, de Rodrigo Araya en este caso. Y en la empresa Rodrigo Araya trabajaría en el fondo, eh, trabajaría generando el producto. Por eso se considera una BT, porque Rodrigo va a trabajar dentro de esta empresa, porque van a licenciar una tecnología, que es la tecnología del grafeno, y van a tener el monopolio comercial sobre esto. ¿Ya? Entonces, en ese caso, entre la Universidad Austral y nosotros, le dimos una licencia a esta empresa que se llama Integrafin. Esto pasó a través del Comité de Propiedad Intelectual y estamos esperando la resolución de lo que pase entre la empresa y la Universidad Austral. ¿Ok? Nosotros, por nuestro lado, estamos listos, estamos esperando lo que pase con ellos. Y una vez que eso se normalice y se termine, van a ser la primera BST de la universidad. ¿Ok? Súper, muchas gracias, Javier. De nada, de nada. ¿Alguien tiene otra pregunta? Perfecto. Si no hay más preguntas, bueno, igual los dejo abiertos a escribirme a través de mi correo jcampos@uten.cl. Si tienen alguna duda, si tienen alguna solicitud para generar propiedad intelectual, para que tengan alguna idea de alguna invención, tengan alguna idea de hacer alguna empresa con algo que hayan hecho a partir de su trabajo en la universidad, y nosotros los podemos encauzar dentro del hotel con las personas indicadas para que entren a nuestra ruta de transferencia tecnológica y así puedan llegar al camino que en el fondo es comercializar y generar emprendimiento e innovación a partir de lo que hacen acá. ¿Ya? Quería darle las gracias, quería darle las gracias también al equipo Innova por esta invitación. Eh, y nada, no sé, cuéntame, Renata, si quieres algo más. Nada, muchas gracias Javier, estuvo muy bueno, muy interesante. También muchas gracias a los participantes que estuvieron atentos y plantearon sus dudas. Y más que nada dejarlos invitados a que si quieren profundizar en la información, agendar una reunión, se pongan en contacto con Javier o se pongan en contacto con nosotros, UTEM, y ahí hacemos las gestiones para conectarlos con los chicos y- con los chicos. Entonces, eso, más que nada agradecerles, recordarles que vamos a estar repitiendo estas oportunidades y bueno, lo que necesiten, aquí estamos para apoyarlos. Con eso yo creo que finalizamos el taller. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Chao, que estén bien.